Recordemos que la semana anterior habíamos conversado acerca de qué. Acerca de que para comprender un texto existen ciertas estrategias que nos permiten o nos ayudan a entender este texto más fácil y a partir de este texto nos ayudan a hacer análisis de la información que nos presenten los textos, ¿sí? Una de estas estrategias era precisamente la inferencia, ¿sí? Habíamos revisado, chicos, recuerden, en qué consistía o qué era la inferencia, ¿sí? Y nos decíamos, es comprender un aspecto determinado de un texto a partir del resto del texto. Si yo tengo una partecita de un texto, yo leo el título del texto, leo a lo mejor el párrafo de conclusión del texto y a partir de ahí, ¿sí? A partir de ahí, yo puedo pensar o puedo decir, bueno, ¿qué es lo que viene? ¿De qué es este texto? ¿Sí? Recordemos que ustedes mismos habían comentado, me habían dicho, que a veces cuando leen, por ejemplo, cuando les mandan a leer algo del colegio, ¿sí? Algo de biología, algo de química, ustedes leen el título y dicen, ya sé, es de tal tema. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? ¿Qué me dice? Perfecto, muy bien, ¿sí? Recuerden, habíamos visto que en la inferencia, chicos, existen dos cosas que son muy importantes. Por un lado, la información previa que me da el texto, ¿sí? Y por otro lado, la hipótesis. ¿Qué era la información previa? Lo que yo leo, lo que está presente en el texto, ¿sí? El título, a lo mejor el párrafo de introducción, a lo mejor el cuerpo. Y yo tengo que comprender correctamente esa información porque a partir de esa información genero mi hipótesis, ¿sí? Que son mis ideas que surgen a partir de lo que yo he leído. Y habíamos entonces visto algunos ejemplos de qué es lo que responde la inferencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo leía un cuento, yo leía una historia, yo decía, bueno, ¿cuál podrá ser el final de esa historia, no? ¿O qué le podrá pasar a este personaje? ¿Qué le pasará al cuervo? A lo mejor el cuervo se morirá, a lo mejor el cuervo se irá volando, ¿sí? Eso en cuanto un poco a los cuentos, al tipo de historias. Pero ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede si yo leo otro tipo de textos que son textos un poco más formales? ¿Sí? Entonces, y ahí habíamos revisado que yo puedo inferir que el significado de una palabra a partir de dónde estaba, en qué contexto. Recuerda que habíamos llegado, chicos, la clase anterior. Y luego habíamos visto entonces que hay tipos de inferencias. La inductiva, la deductiva y la abductiva. En la clase, chicos, aunque veremos las tres, nos concentraremos en las dos primeras, las más comunes, inductiva y deductiva. ¿Listo? Empecemos con la inductiva, chicos. La inferencia inductiva, ¿sí? Es cuando el lector, ¿sí? O ustedes encuentran datos, hechos, información en el texto que le permite establecer conclusiones, ¿sí? Aquí les he puesto entonces el ejemplo que ustedes tienen en su módulo. Dice, el primer dato que tenemos dice, los lunes y miércoles Daniel asiste a clase de guitarra, ¿sí? Número 2, los martes y viernes Daniel asiste a clases de violín. Y número 3, los jueves y sábados Daniel asiste a clases de piano. ¿Cuál es la inferencia que nos da aquí el ejemplo? Daniel es un estudiante muy disciplinado, pues lo que será un artista muy destacado. Vamos ahora a la segunda, al segundo tipo de inferencia, la deductiva, ¿sí? En la deductiva, chicos, los lectores, ustedes, encuentran, ¿sí? Encuentran las conclusiones, encuentran su hipótesis a partir, ¿sí? De hechos particulares del texto, como ahí los indica. El conocimiento general del lector encuentra sustento en hechos particulares del texto. ¿Qué significa esto, chicos? Que ustedes leen algo específico, ¿sí? Leen algo específico y a partir de ahí forman su conclusión, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo despacito.
Aquí la estructura de la deductiva, como ustedes ven, es así. En el caso de la inductiva no hay estructura. Tenemos datos y está la inferencia. Punto. Podemos tener un dato, como dos datos, como tres, como más datos, ¿sí? En el caso de la deductiva, en cambio, tenemos una estructura. El axioma, el hecho y la conclusión, que es su inferencia, ¿ya? Primero, el axioma. Nos dice, para ingresar al estadio de fútbol se requiere cancelar un boleto o se requiere comprar un boleto, ¿sí? Número 2, hecho. Gabriela está en el estadio mirando el partido de fútbol. Sí, ya tenemos primerito que para ingresar al estadio de fútbol necesitamos comprar el boleto. Como segunda cosa o como el hecho, el texto nos dice, Gabriela está en el estadio, ingresó al estadio para ver el partido de fútbol. La conclusión entonces es que Gabriela tuvo que pagar un boleto para ingresar al estadio. Hasta aquí, chicos, solo hasta aquí. ¿Claro o no claro cómo fue la inferencia? Sí, está claro. Sí, está claro, Lisa. Muy bien. Vamos a la última, chicos, a la abductiva, ¿sí? La abductiva, chicos, permite adoptar una explicación, permite hacer una explicación provisional al inicio de la lectura. Es decir, nos permite hacer una hipótesis al inicio. Por ejemplo, nos da el ejemplo. 1. Andrés cometió un delito. 2. Argumento. Andrés a esa hora estaba en casa de su amigo. 3. Conclusión. Andrés es inocente, él no cometió el delito. Lo que primero hacemos, chicos, ¿sí? Lo que primero hacemos es leer y antes de seguir leyendo, pensamos en qué es lo que va a pasar, ¿sí? A partir justamente de la información previa. Nos dice, por ejemplo, ¿sí? Que alguien cometió un delito. Y nos dice, Andrés esa noche no estaba en su casa. Entonces nosotros decimos, entonces Andrés sí cometió el delito porque no estaba en su casa, ¿sí? Luego leemos y decimos, no, Andrés a esa hora sí estaba en la casa de alguien más. Y por lo tanto, Andrés es inocente. ¿Clara o no clara la abductiva, chicos? Sí, le hice. Perfecto. Muy bien. Vamos a revisar entonces unos ejemplos. Como les había dicho, la abductiva no le vamos a revisar tanto. Vamos a centrarnos en la inductiva y en la deductiva. Aquí les pongo un ejemplo similar. Es un ejemplo similar para que vean la diferencia de la inductiva y de la deductiva. ¿Sí? Nos dice, inferencia inductiva, chicos. Nos dice, todos los hombres son mortales. Sócrates, sí, es hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Claro o no claro hasta ahí, chicos? Recuerden que la inductiva, ¿sí? Recuerden que la inductiva no tiene una estructura, solo nos da los datos y a partir de los datos hacemos la inferencia. ¿Cuáles son los datos que me da la inductiva en este caso, en este ejemplo? A los hombres, a todos los hombres. Ya, el primer dato, muy bien, nos dice todos los hombres son mortales. Perfecto. ¿Cuál es el segundo dato que me da? Sócrates es un hombre. Perfecto. Tengo el primer dato que dice todos los hombres son mortales. Tengo el segundo dato que me dice Sócrates es hombre. Hago entonces mi inducción, ¿no es cierto? Hago mi inferencia. Si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, significa que... Sócrates es mortal. Muy bien, excelente. Vamos en cambio con la deductiva, ¿sí? Recuerden que la deductiva sí tiene una estructura que es el axioma, el hecho y la conclusión, ¿sí? Vamos entonces primero a leer. Dice, Sócrates es un hombre y es mortal. Platón es un hombre y es mortal. Aristóteles es un hombre y es mortal. Por lo tanto, probablemente todos los hombres son mortales. ¿Sí? ¿Cuál es la información que me ha dado la deductiva primero?
¿Cuál es la información que me dio aquí? Que Sócrates es un hombre y es mortal. Perfecto, ese es el primer dato. Muy bien. Luego, ¿qué otra información me dio? Los nombres de los mortales. Perfecto, los nombres de otros que son hombres inmortales. Sócrates, hombre inmortal. Platón, hombre inmortal. Aristóteles, hombre inmortal. ¿Y cuál entonces es la inferencia? ¿O cuál es la conclusión? Que Que todos todos los los hombres hombres son mortales. Perfecto, que probablemente si 3, ¿no es cierto?, son hombres inmortales, probablemente todos sean hombres mortales, ¿sí? Vamos entonces ahorita, ¿sí?, a ver el resumen de qué fue lo que vimos hasta hoy. Primero, la inferencia, recuerden, nos ayuda a comprender un texto o una parte del texto a partir de la información previa que nos brinda, ¿sí? ¿Cuál es la acción importante para hacer una inferencia? Primero, revisar la información previa y segundo, realizar la hipótesis. Y tenemos 3 tipos de inferencias, la inductiva, la deductiva y la abductiva. ¿Listo?